El origen, la evolución y la distribución de la vida en la Tierra han sido por siglos el gran enigma entre los seres humanos. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y para dónde vamos? Son preguntas que, a pesar de las muchas investigaciones que se han hecho sobre el tema, siguen sin respuesta. Sobre esto, el hombre, supuestamente la raza más inteligente en la Tierra, solo maneja diversas teorías sin pruebas exactas. Pero ahora bien, ¿cuáles son esas teorías y de qué hablan? Acompáñanos a descubrirlo. Temas que más ha llamado la atención del hombre es el referente a sus orígenes como especie. Desde las culturas más antiguas se ha tratado de dar una explicación acorde a los propios principios culturales y sociales. Tales postulados han tenido repercusiones a través de la historia de cada pueblo. En el caso de la cultura yoruba, es asociada a la creación del universo. Así pues, Olotumare crea las cosas, se expande, y en esa expansión que él va haciendo va dejando partículas de luz. Esas partículas, cada una de esas partículas es un orí. Ustedes tienen un orí, yo tengo un orí, cada persona tiene un orí, tiene una personalidad diferente, pero cada personalidad va evocada, va dirigida hacia el Olotumare, va dirigida hacia Dios. Cabe destacar que esta misma percepción es adoptada por la metafísica. Venimos de la esencia del creador de todo lo que es. Realmente estamos hechos de la esencia divina. Es maravilloso. Cabe destacar que durante una gran parte de la historia de la humanidad, la percepción del Génesis de la Biblia fue adoptada como explicación del origen del hombre. La pregunta de dónde venimos siempre va a estar en contra de la ciencia, ¿no? Es como religión versus ciencia. En la Torá, en el Viejo Testamento, se habla del hombre como Adán, ¿no? Adán en hebreo significa tierra, significa humedad y también puede venir de humildad, de que debemos ser humildes. Y luego viene Eva, ¿no? Y siempre está mal interpretada la Torá porque no está hecha para leerse tal cual. Entonces, de pronto hay muchos problemas, ¿no? Que si la mujer viene después y lo que sea. Hasta eso la mujer creo que es superior al hombre en el sentido de la Torá, porque la mujer fue creada a través del hombre, a través de la costilla. Y eso no significa que sea inferior, incluso es superior. El hombre como tal, Adán, fue creado de la tierra, la mujer fue creado de la carne. Ahora, si tú lees o vuelves a leer el Viejo Testamento, hay dos partes en Génesis y está muy interesante. La primera parte habla de Dios creando al hombre y la segunda parte habla de Dios creando a Adán. Lo que te puede hacer entender que en el judaísmo Moisés, que es quien escribe la Torá, ya sabía que había dos tipos de linajes a través del Homo sapiens y el Neandertal. Había algo que él ya sabía que hoy podemos decirte que pues, muchas de las cosas que vienen en la Torá pues, se han demostrado, ¿no? Es tanto como una historia del pueblo que se libera de la esclavitud, pero también hay mucha ciencia detrás, no es solamente historias fantásticas, hay mucha ciencia detrás, hay muchas metáforas, hay muchas parábolas, es muy, muy interesante. Sin embargo, en 1871, Charles Darwin publicó su obra El origen del hombre, y aunque nunca fue terminante en aclarar tal origen, ofreció pruebas que relacionaban la aparición del hombre a partir de formas inferiores. Sus testimonios concernientes con dichos estudios se relacionaban con estructuras homologadas presentes en animales distintos, pero que pudieron haber tenido los mismos ancestros. Hay un principio creacionista muy interesante en donde se habla de que el hombre viene del simio, ¿no? de toda esta familia de simios.
Y hay varias pruebas científicas que lo van demostrando y lo van demostrando bastante bien. Lo más importante en la obra de Darwin fue el planteamiento de un mecanismo natural para explicar la diversidad y adaptación en las especies. Dejó de contemplar solo el origen de los organismos y vislumbró la evolución de los mismos. Por la parte de la evolución, como seres unicelulares evolucionamos en miles de millones de años y la evolución biológica explica que los seres vivos no aparecen de la nada y porque sí, sino que tienen un origen biológico y que van cambiando poco a poco. Entonces, cuando hablamos de dónde venimos, ¿no? Hay dos partes, ¿no? Hay dos entradas al ser humano. La parte donde dice que se crea el hombre y la que se crea Adán. Entonces dices, bueno, ¿a quién se crea primero, no? Si nos vamos solamente por cómo está escrito, entonces primero se crearon los neandertales o estos hombres de los cuales Dios como que no presta mucha atención, y después crea a Adán y a Eva, de lo que ya podemos nosotros también tomar cierto control, ciertas de las cosas que se pueden desarrollar junto con esto. Pero seguramente en algún momento de la vida te has preguntado, ¿estamos solos en el universo? Y esto es algo en lo que nadie se puede poner de acuerdo. Desde aquellos que aseguran que no podemos estarlo por pura lógica al vivir en un universo infinito, a los que señalan que por mucho que pueda existir vida en otros planetas, no tenemos manera de contactar con ella y tampoco sabemos si será inteligente. Y sí, por supuesto, para el divertimento quedan las millones de anécdotas de personas que aseguran haber sido contactadas y secuestradas por alienígenas. Muchas personas creen que en realidad los Anunnaki venían de otro planeta y fueron los que construyeron las pirámides. Pero normalmente las creencias que salen un poco de la norma es extraño oírlas en boca de grandes hombres de ciencia. No importa, asegura entonces Avi Loeb, máximo astrónomo de la Universidad de Harvard. Fuimos o no creados del barro, realmente no creo que importe. Creo que todos somos polvo de estrellas, ¿no? Creo que todos fuimos creados de la misma materia. Y la misma materia también es tierra, es carbono, ¿no? Al final todos somos átomos y moléculas de carbono. Desde hace un año elabora una teoría que causa asombro en su entorno académico al tiempo que despierta rumores sobre su verdadera capacidad científica. Para Loeb, una nave alienígena ronda alrededor de la Tierra. La mayoría de su hipótesis se centra en lo que él llama modestia cósmica, el cual hace referencia a la idea de que es arrogante creer que el ser humano está solo en el universo y este universo está lleno de infinidad de planetas y soles. Entonces, creo que si lo tomas más metafórico de dónde venimos, si tomas mucho más metafórico esta hermosa parábola de la creación del hombre y de la mujer, creo que tenemos que aprender a ser humildes porque venimos de la tierra. Y además también es algo muy interesante, porque Dios nos habla de que a los seres humanos nos crea después. O sea, primero crea la luz, después crea el tiempo, después crea el universo, la tierra, ¿no? Los animales, y al último crea al hombre. Lo cual también es una hermosa metáfora de que a pesar de que somos como la mayor creación de Dios, nos creó al último, como una manera de también hacernos entender de no eres tan especial, fuiste creado al último por algo, fuiste creado al último para ser humilde, para respetar, para poder admirar toda la belleza que hay a tu alrededor y poder dar gracias a Dios, el Rey, el Señor, el universo, como tú lo quieras llamar, pero dar gracias por tu creación, porque fuiste creado al último, y eso también es importante. Y entonces, ¿quiénes somos? Dioses y diosas maravillosos descubriéndonos en este plano. Tenemos un gran potencial, somos verdaderamente perfectibles y definitivamente algo que sí puedo afirmar es que estamos hechos con mucho, mucho amor del Creador. Es difícil entender quiénes somos, es difícil entender el potencial que tenemos los seres humanos. Es muy interesante, a mí son de esas preguntas que me he hecho muchas veces, ¿no? Porque creo que los seres humanos tenemos siempre el potencial de ser más. Creo que siempre estamos como en este
¿no?, entre ser bestias y ser semidioses. Creo que es difícil, ¿no? Es difícil porque es siempre estar creándonos a nosotros mismos. Es crearnos y recrearnos constantemente en este aquí y ahora, en esta atemporalidad en la que vivimos, pero virtualmente no creemos que vivimos, ¿no? Virtualmente creemos que hay un pasado y hay un futuro, y la realidad es que siempre estamos en este presente constante, no hay más que este presente. Parece que los seres humanos tenemos un problema de identidad. El evolucionista Richard Leakey comenta: durante siglos los filósofos han indagado en aquellos aspectos que nos hacen humanos, en la condición humana, pero sorprendentemente no hay acuerdo en la definición de la condición humana. Considero que somos personas pensantes con libre albedrío para decidir nuestras propias acciones, siempre en busca de la felicidad. Piénselo bien, todo ser humano desde pequeño busca la felicidad. Lo que cambia es el concepto de felicidad para cada quien y en base a diversos momentos. Pero lo cierto es que los humanos abundan en rasgos singulares que no encajan en el patrón animal, como son el amor, la conciencia, la moralidad, la espiritualidad, la justicia, la misericordia, el humor, la creatividad, la percepción del tiempo, el conocimiento de sí mismo, la sensibilidad estética, el interés en el porvenir, la capacidad de acumular conocimiento durante generaciones y la esperanza de que la muerte no sea el final absoluto de su existencia. Entonces, también creo que Dios nos crea con este libre albedrío. Es muy interesante porque Dios lo controla todo, ¿no? En esta ideología del Viejo Testamento, en esta ideología judeocristiana, Dios lo crea todo y lo controla todo, excepto al ser humano. Al ser humano no lo quiere controlar, le da el libre albedrío, le da el control autónomo, le da el autocontrol, la autopotencia. Y muchas veces la desperdiciamos, o sea, es irónico, ¿no? Nos dan tanto sabiendo que no lo vamos a expresar y que no lo vamos a usar. Ahora bien, mira a tu alrededor y dime cuántas personas tienen un propósito de vida claro, con el que sientan que la vida tiene sentido. Seguramente puedas contarlas con tus manos, y eso me parece preocupante. Vivimos bajo una crisis, y no me refiero financiera, sino de identidad, que está extendida entre la mayoría. Muchos son aquellos que llegan al final de sus días y se preguntan: ¿ha valido la pena? ¿Ha tenido algún sentido estar por aquí? ¿He vivido la vida que deseaba? Normalmente son preguntas que surgen en nuestro lecho de muerte y que pasamos por alto en nuestra existencia. Pero entonces, ¿qué propósito tenemos? Venimos a recordar nuestro verdadero potencial. No somos tan conscientes de que tenemos una gran capacidad, o muchas capacidades, y que nos permiten incluso crear nuestro propio destino. Lo que te voy a decir ahora es subjetivo y una definición de mi propia cosecha. El propósito de vida es la intención con la que algo, ya sea un animal, humano, piedra, planeta, célula o cualquier cosa, se expresa en la existencia permitiéndose ser tal cual es y siguiendo el flujo natural de lo que es. Y este mismo hecho lo vemos con los yorubas. Tenemos que entrar en el entendimiento de la naturaleza. Por ejemplo, las plantas tienen un orí, las plantas tienen un lugar superior, tienen un lugar hasta arriba, pero ese orí es único. Ese orí de la planta nos puede ayudar para sanarnos, para curar, para medicar, para diferentes cosas dentro del plano físico, pero también dentro del plano espiritual. Esas plantas nos pueden ayudar a tener más dinero, a tener pareja, a tener amigos, a tener clientes. Y entonces ese es el orí de la persona, ese es el orí de la planta. Para hacerlo más sencillo, vamos a imaginarnos un árbol. ¿Cuál sería el propósito de vida de un árbol? El hinduismo te diría ser un árbol. Y si el árbol fuese un limonero, pues ser un árbol que se expresa como un limonero. Esto quiere decir que el limonero debería expresarse como un árbol y a su vez como un limonero. Así entonces, el limonero deberá crear raíces, nutrirse del agua, la tierra y el sol, fortalecer su tronco
desprender su fragancia de limón y crear limones ácidos. Esto lo vemos claro con un árbol, pero no lo vemos claro con nosotros mismos. Considero que la felicidad que buscamos en cada momento es nuestro propósito individual y siempre es inalcanzable. Esta felicidad es inalcanzable cuando te fuerzas a hacer lo que no deberías hacer. Es cuando la vida carece de sentido. Ahora imagínate que el limonero tuviese conciencia de sí mismo, lo que quiere decir que se daría cuenta de su propia existencia. Esto le permitiría separarse de su propia naturaleza automatizada y ser observado. Ahora tiene la capacidad de cambiar esa intención, que le vino de manera natural y que te hablé anteriormente. Imaginemos entonces que el limonero observa que cerca suyo hay un naranjo. Tiene una forma diferente, una fragancia característica, unos frutos distintos y un sabor peculiar. Entonces, se le ocurre por voluntad propia que quiere ser como un naranjo. Se esfuerza por tener la misma forma, sacar los mismos frutos, conseguir el mismo sabor, pero fracasa estrepitosamente. El limonero maldice la vida y la existencia porque se encuentra separado de todo y la vida no tiene ningún sentido. Se cree que va sin propósito y entra en una fuerte crisis existencial. ¿Qué le dirías tú al limonero para que encontrase el sentido de la vida y se sintiese con un propósito de vida? No sé tú, pero yo tengo claro lo que le diría. Tú lo que tendrías que haber hecho desde el inicio es, además de expresarte como un árbol, es crecer, expandirte y fluir como un limonero que eres. Porque además de expresar lo que eres, se te da genial dar limones. Olvidaste quién eres, te perdiste y ya no volviste a ver claramente. Propósito es un tema interesante porque yo sí creo que todos tenemos un propósito diferente. Yo sí creo que todos venimos con un talento distinto a cada ser humano en clusters o en grupos. Y creo que sí los seres humanos deberíamos dedicar mucho tiempo y de reflexionar mucho sobre nuestro propósito de vida. Porque una vez que encuentras ese propósito, es como si una chispa en un tambo de gasolina explotara. Es una locura. Tu propósito te genera pasión. Tu propósito te motiva. Tu propósito es la luz de tu camino. Te vuelves un faro con ese propósito. Y creo que los seres humanos deberíamos de dedicar muchísimo tiempo a encontrar este propósito, debido a que este propósito nos va a dar un sentido de vida. Y el sentido de vida nos va a traer felicidad. Y al final es lo que todos buscamos, ser felices. Todos los humanos sabemos nuestro propósito de vida. Simplemente tenemos que recordar. De la misma manera que el limonero quiso ser un naranjo y se olvidó de que su naturaleza era ser un árbol expresándose como un limonero, la mayoría de las personas confundidas por la educación que recibimos, la sociedad, amistades y nuestra familia, hace que olvidemos esta verdad.